por enfermeros titulados que te da la tranquilidad de una adecuada supervisión del proceso a cargo de profesionales. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. Previsión. La marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. En NetUI te ayudamos a impulsar tu negocio online. Para esto queremos asegurarnos de brindarte un servicio rápido, seguro y confiable, porque eso es lo que les importa a tus clientes y a vos. Además, contamos con atención directa por técnicos certificados en calidad ISO 9001, sin mencionar que tenemos más de 15 años de experiencia en la industria con nuestra propia infraestructura en los data centers de tu país. Apasionados por la tecnología, por brindarte el mejor servicio y ayudarte a alcanzar el éxito, sea cual sea tu objetivo. Si tenés una idea o una gran empresa, con NetUI crece en Internet. PC Express es la mejor elección para tu equipo. Venta de equipos nuevos, reparación de notebooks, actualización de sistemas. La confianza es el orgullo de un buen trabajo. PC Express 098-756-493. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte. PC Express. Expresos, vamos en tu auxilio. Previsión. La marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola previsión. Afíliese por el 0800 81 60 y súmese a la mayoría. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711-0711 o entra en swat.com.uy. Y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo. Con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. La 30. Fiel a su historia y sus raíces, puso a todo el dial uruguayo bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Bajo la lupa. Un periodístico sin mordazas. Este año tuvimos oportunidad de repensar muchas cosas. Nos dimos cuenta que si alguien querido necesita estar acompañado, Acompaña es la respuesta. Porque Acompaña es el único servicio integrado por enfermeros titulados capaces de cuidar el bienestar de nuestro ser querido e incluso llevar adelante un informe técnico diario. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y cuántos temas para preguntarnos en dónde estamos. A nivel radio, en Radio Nacional, 1130M. A nivel páginas, redes sociales, lo que es plataforma digital, en nuestro canal por Facebook, ¿en dónde estamos? Estamos saliendo ahora en vivo, online, y luego queda también el archivo. Después subimos el archivo de todas estas notas a nuestro canal YouTube, que es Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Y precisamente ahora estamos a punto de conversar con un amigo, pero es una eminencia en medicina epidemiológica y nutricional, el doctor Álvaro Ronco. Muchos de ustedes lo conocen, evidentemente, tiene una trayectoria importante en los medios como un excelente divulgador de temas médicos, vinculado fundamentalmente a la nutrición, la buena nutrición, los efectos positivos preventivos que tiene la buena nutrición respecto a nuestra salud en cuanto a prevención de efectos inflamatorios. Muchas de las enfermedades que conocemos incluso como enfermedades graves, crónicas y otras graves y que pueden ser letales, como es el caso del cáncer, son enfermedades inflamatorias.
Y este virus es justamente el que provoca también una escalada inflamatoria en nuestro organismo. Y él nos viene explicando que es importante un organismo en ese sentido saludable, a través de un buen plan nutricional, que nos va explicando de qué se trata eso, y también acompasado de una actividad física, de ejercicio, una actividad no sedentaria, como para tener un cuerpo inmunológico muy bueno, y a su vez no tener un importante estándar inflamatorio, digámoslo así, porque es como una piscina llena, nos dice él, o prácticamente llena, y si viene una lluvia enorme te la hace desbordar. Eso es gráficamente lo que podemos visualizar respecto a este virus. Porque si ya venís con inflamaciones crónicas, este virus te agrega mucha inflamación y ahí se complica la cosa. ¿Cómo te va, Álvaro? Bienvenido. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días. Pereira buenos Rosell, días para ti. Pereira Rosell. Sí. Hice la aclaración por privado, por las dudas, porque sí. Bueno, la gente del Maciel tiene sus detalles particulares, pero la verdad que no me ha tocado pisarlo ni siquiera en el tiempo de estudiante. He ido en escasas visitas al Maciel. Mirá vos. Así que tampoco para no atribuirme nada respecto al hospital. No, además me imagino que lo del Hospital Maciel, orgulloso, ¿viste? Mirá, tenemos al doctor Ronco, y lo del Hospital Rosell dirán, che, ¿y qué pasa acá? ¿Nos robaron el doctor? ¿No? Además, además me encuentra en un lugar ahora, en el Pereira, en el que llevó dentro de pocos días 17 años. Claro. Es decir, ya es un intervalo importante son dos grandes áreas, porque he estado en el ahora se llama Instituto del Cáncer, era Instituto Nacional de Oncología, y allí fueron, también un periodo muy, muy similar. Claro. Bueno, así que un gran afecto, además, ¿no? Un gran vínculo de afecto con el lugar, con el hospital, sin duda. Un día hablaremos de pronto del hospital Pereira Rosell en sí, ¿no? Y además acá siempre en el área que, se llamaba curiterapia, pero que, ahora lo podemos denominar no con el nombre largo con el que se conoce, sino, es la unidad de oncología y radioterapia. Es decir, que eso ya da la pauta también de que vine a dar aquí para poder estudiar fundamentalmente cáncer de mama, y pudimos hacer estudios originales y desarrollarlos bastante tiempo. Sí, me consta por las publicaciones que tú haces y que son reconocidas internacionalmente en revistas de prestigio científico, incluso los libros que has publicado también. Integraste simposios, un montón de actividad académica vinculada a tu quehacer, a tu especialidad. Respecto a ese tema, Álvaro, tú me planteabas ayer que era importante a los oyentes del programa explicarles cómo se dan esas tasas de medición de contagios, por ejemplo, en una epidemia, en una pandemia, y también es cómo se miden esas tasas de enfermedades o patologías en la población respecto, por ejemplo, al cáncer o enfermedades crónicas inflamatorias. Y me dabas una serie de detalles que me gustaría que los explicaras a la población. Digo, ojalá tuviéramos toda la población que nos escuche, ¿no? Pero a todos los oyentes que nos están escuchando, que sé que son un montón, porque estamos en un promedio de más de 5.000 oyentes al mediodía de la radio, y vamos promediando una alta frecuencia de gente que se va adhiriendo todos los días, día a día, a la propuesta de este programa y de todas las actividades que Libertas desarrolla también. El tema, por un lado, de esas tasas, digamos, de enfermedad, de mujeres, en hombres, por ejemplo, vinculadas al cáncer, y por otro lado, las tasas que vamos viendo de contagios de este virus, que se miden por millón, ¿no? Sí, de habitantes. Sí. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo no? Bueno, yo siempre voy a aclarar que lo que comento es para tratar de expandir el conocimiento, para aclarar cosas. Puede haber una crítica implícita, pero no ese es el objetivo. Sí. Cuando uno aclara, o intenta aclarar más bien, si lo logra, se verá, también implica a veces afirmar algún concepto previo, a veces cambiarlo. Claro. Trabajando tanto tiempo en el mundo de la epidemiología del cáncer, nosotros estamos acostumbrados a que los números que se manejan son de número de casos por 100.000 habitantes.
por ejemplo, puede ser por 100.000 hombres, puede ser por 100.000 mujeres, o eventualmente, considerando población global, número de casos por 100.000 habitantes. Cuando hablamos de casos nuevos, eso es referirnos a lo que se llama incidencia. Casos nuevos por año y, por ejemplo, en un país, pongámosle. Sí. También puede ser casos de fallecidos, es la mortalidad, que se mide también en casos por 100.000. ¿Y por año los también? Casos son también por año, eso se maneja por año. Eventualmente, si se juntan, por ejemplo, 5 años y se hace una mortalidad promedio quinquenal, digamos, no cambian las cosas en general, pero es un dato mucho más sólido porque las variaciones anuales que siempre existen, para arriba o para abajo, eso se atenúa y entonces da un valor mucho más concreto. En ese sentido, Álvaro, esa extensión sí. en el tiempo, mayor perspectiva, por ejemplo, 5 años, te permite visualizar si hay una cierta estabilidad estadística o no, ¿no? Exactamente, y a veces un trienio alcanza, pero lo bueno es que cuando van habiendo periodos como de 15, 20 o más años, y a veces mucho más que eso, la perspectiva histórica también puede manejar una realidad que tiene en algunos momentos un potencial predictivo, que no siempre se cumple porque a veces hay condiciones que son determinantes para algún cambio. A veces la introducción de cambios de diagnóstico, la mejora en técnicas de tratamiento, esas hacen que se modifiquen, de repente no en forma inmediata, pero pronto en el tiempo, la tendencia que venía existiendo. Por ejemplo, a mí se me ocurre este ejemplo, Álvaro, en ese cambio a veces de paradigmas incluso a nivel de la medicina. Yo recuerdo que cuando te hacías estudio por glicemia hace muchos años, el promedio de azúcar en sangre normal era entre 70 y 110, me acuerdo. Y ahora es 100, ¿no? Era 120, me acuerdo, entre 70 y 100. Ahora es entre 70 y lo bajaron a 100. Exactamente. Ese ejemplo creo que nos da claramente la variabilidad que se pueda dar en la estadística de población con diabetes o no, por ejemplo. Se cortó, qué lástima. Ahora vamos a ver si restablecemos el contacto con el doctor Álvaro Ronco. Sí, se va a restablecer. Porque es interesante esto que está planteando él, porque vamos a llegar con este tema, él quiere llegar a ver cómo es el tema de la medición del coronavirus y por qué es por millón de habitantes. Porque esta pandemia es nueva en el tiempo y genera que se haga por millón, porque todavía las tasas son bajas. Pero claro, en enfermedades de muchos años, como el cáncer, por ejemplo, o diabetes, tienen muchísimos años y tienen una estadística de tendencia o proyección, como dice el doctor, de 10, 15 o más años, y hay otras subestadísticas de trienios, quinquenios, y menos también de un año, por ejemplo. Estamos de nuevo contigo, Álvaro. Sí. A ver, el tema de lo de la diabetes que tú citabas como ejemplo tiene otros matices, porque de un 0,80 a 1,20, 0,70 a 1,10 y ahora 0,60 a 1, tiene implicancias que pueden ser bastante discutibles, porque de hecho, si uno estaba contento de tener, en un momento, tener 0,95, porque estaba en el medio del rango normal, ahora resulta que 0,95 es estar pegándole en el palo a lo que es el límite superior y prácticamente poniéndolo contra las cuerdas como si fuera un prediabético. Y eso no está bien. Pero no me quiero ir del tema. No me quiero ir del tema. El tema insisto, porque ahí pueden haber factores que están pesando que desbordan lo que queremos hablar. Sí. Lo de hoy es para comparar a veces cómo se manejan las estadísticas poblacionales dependiendo de la situación y eventualmente de lo que se pretenda transmitir. Entonces, a ver, yo voy a poner un ejemplo concreto, ya que visitábamos más temprano el cáncer de mama. Sí. ¿no? En el caso del cáncer de mama, hace ya más de 20 años que la mortalidad tiene un número absoluto de unos prácticamente 700 casos por año. Por millón de habitantes. En el Uruguay. En el Uruguay. Por millón de mujeres. 700. Claro, no.
número total. 700 total, casos por año. por año. Entonces, eso determina que si se calculan tasas y con los métodos adecuados que hay, las tasas de mortalidad a lo largo de esos 20 años han ido lentamente y en forma sostenida bajando. ¿Por qué? Porque se calcula número de casos sobre la población y después hay un procedimiento de cálculo que se tiene que hacer integrando un valor que la Organización Mundial de la Salud da para multiplicar en cuanto a fragmentos por edades, la cantidad de casos por edades y demás, y con lo cual se compone un número determinado. Claro. ¿Qué pasa? Todos los años estamos teniendo 700 muertes, ¿tá? El número no cambia, pero la tasa va bajando. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo es eso? eso? Se explica ¿por qué? Porque cada vez hay más presencia dentro de esos 700 casos de mujeres que fallecen perteneciendo a las franjas de edades más añosas, más longevas. ¿Tá? Y los cocientes por los cuales hay que multiplicar los valores que se obtienen por edades hacen que se reduzca el peso relativo. De esa manera, al obtener un valor de una tasa ajustada en estas condiciones, se llama tasa ajustada por estándar de la población mundial, eso lo hace comparable a otros países, donde nos encontramos con que en el Uruguay una población envejecida puede tener unas tasas determinadas de muerte, ¿tá? Y ahí sí, si en otro país donde puede haber población que sea más joven, hacen los mismos procedimientos de cálculo, podemos comparar y ver si efectivamente tenemos tasas más altas, más bajas o parecidas a ese país. Pero los números absolutos a nosotros nos impactan, porque uno que viene, como cualquier ciudadano, viene escuchando que todos los años nos enteramos de que se mueren 700 mujeres por cáncer de mama. Claro. Entonces, es bueno aclararlo para que quede entonces el concepto de que esto es en números absolutos, pero la composición de esas mujeres que fallecen determina que la forma de calcularlo no sea una tasa cruda o bruta, que es de tantos casos, por ejemplo, por 100.000 habitantes o por millón, si fuera el caso. Sí, no. tiene que ver con la composición etaria de esa población, tiene que ver con la añosidad. Y acá hay un tema importante, Álvaro, que estás planteando en estas tasas, estas tasas estadísticas, que es la segmentación etaria, ¿no? Es decir, ¿dónde hacemos los cortes para decir, bueno, a ver, el número global son 700 mujeres por año, pero mujeres de, no sé, de 15 años a 25 ha bajado, por ejemplo, la tasa de mortalidad por cáncer de mama, de 25 a 50 años, ¿no? Es por ahí. Claro, a ver, lo que hace comparable y válido la comunicación de datos, por ejemplo, de mortalidad por cáncer, en una población determinada como la de un país, lo que hace válido es el hecho de haberse sometido a ese procedimiento de ajuste, para que sea internacionalmente comparable. Claro. No se comunican datos por 100.000 habitantes, por 100.000 mujeres en ese caso, como datos crudos habitualmente, porque eso puede variar en función de que la población sea más joven o mayor. Exacto. Ahora, a lo que voy es, si bien estamos hablando de un periodo de tiempo concreto muy breve, nosotros la información que sentimos que se divulga en torno a lo de la enfermedad COVID-19, no tiene en cuenta nunca, ni siquiera a modo de aclaración frente al público, el hecho de que somos una población envejecida. Entonces, comunicar que tenemos una tasa o una cantidad de muertos por millón, porque por suerte los números son bajos, pero me refiero a que el denominador podría cambiar, no importa, pero digo, nosotros estamos siempre escuchando las cifras absolutas, tantos por millón, como podrían ser tantos por 100.000, pero no está teniendo en cuenta eso al momento de compararlo con otros países, que nuestra población es una población envejecida, y por lo tanto, esta enfermedad que tiene una afectación predominante, no exclusiva, pero por personas que tienen cierta edad hacia arriba, es esperable, no deseable, es esperable
que va a ocurrir un impacto sanitario importante por la cantidad de personas, por ejemplo, de tercera edad que tenemos. Claro, es esperable esta estadística que se va dando ahora en el país. Y otro tema que entonces, a mí se me ocurre también, como tomarlo como elemento de análisis, es la perdurabilidad de la pandemia. Estamos hablando de un periodo prolongado ya de un año y vamos a rumbo a un año y medio y seguramente más. Y como tú decís, esa perdurabilidad, esa sostenibilidad en el tiempo de la pandemia sobre una población añosa o envejecida arroja determinados datos, como tú decís, que son esperables, por supuesto no deseables. Claro, por supuesto que hay que tener muy en cuenta esto, pero ya estamos en condiciones de que se evalúe un año. Pongámosle el periodo que sea móvil, no importa, de marzo a febrero del año siguiente o como sea. Podríamos comparar un periodo, un lapso de un año y la mortalidad en ese caso, pero no remitir a que en el mundo todos sean casos por millón de habitantes, por lo que decía antes. Aunque esté cerca y sea una situación, vamos a decir, que todos conocemos, nos llega de que es muy difícil en Brasil. Brasil tiene una población joven muy importante. Eso hace que cuando se valoran, por ejemplo, los casos de cáncer, las tasas sean más bajas que otros países como el nuestro, como Argentina. Entonces, el criterio para tener presente el impacto, sin menoscabar lo que representa, por supuesto, lo individual y todas las muertes, naturalmente, ¿no? Eso no es otra cosa que es una valoración diferente, pero deberíamos tener en cuenta las condiciones de distribución etaria del país y a ver si se puede comparar con tasas de otros países, pero no las tasas crudas de tantos casos por millón de habitantes, no, con ajuste según la distribución etaria. Así podemos llegar a ver entonces, yo digo podemos porque no lo conozco, pero podríamos llegar a ver que las diferencias eventuales con algunos otros países que nosotros quizás creemos que existen por los números que llegan, no sean tanto o no sean tales. Porque de repente el ajuste poblacional determina que las distancias se acorten y los números se emparejen. Eso es a lo que quería apuntar en el comentario de hoy. No es bueno que por un sentido o por el otro, y esto es previniendo lo que puede ser un uso político en ningún sentido, tenemos tanta población y tenemos tantos números de casos por millón de habitantes. Eso parecería como que depende de lo que dé, puede ser favorable o desfavorable, pero también hay que ver esto otro, en un año de extensión comparable a otros países, según las diferencias etarias que haya en el país, ¿cómo puede ser que sea comparable una con otra? Es gracias a el ajuste por franjas etarias. Sí, sin duda, Álvaro. Y ahora, como tú decís, ya el año que puede ser medible, que ha transcurrido, con el impacto que tiene la enfermedad, con los casos que hay, da los elementos suficientes como para empezar a hacer esa especificidad estadística, segmentando por densidad poblacional, por hectárea, por franja etaria, que seguramente se estará tomando en cuenta, pienso yo, pero recién ahora, a posteriori del año ya transcurrido, porque creo yo que va a ser incluso necesario, ¿no? Va a ser de necesidad de estudio para mapear, para tener un mapa más específico, más puntual de cómo se comporta la enfermedad, qué tendencias tiene en determinada población con determinada edad, en otra población con otra edad, y además por densidad poblacional también. Creo yo que todo eso seguramente lo irán, se irá evaluando y se tendrá que hacer. Creo que a nivel mundial incluso, ¿no? Exacto, todo lo permite. Yo estoy pensando, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en grandes bases de datos vinculadas a pacientes con cáncer en Uruguay, sería bueno contar con datos, por ejemplo, de cómo es la distribución de la casuística en la población netamente urbana y en la población rural. Por más que sea la rural muy pequeña, es un dato de interés, porque pongámosle que en un Uruguay que es urbano desde siempre, que no sé si tendrá en este momento 3% o 5% de población netamente rural. Bueno, claro, digo, es importante conocerlo. También
los mapeos por la georreferenciación que admite hoy en algo tan grande como Montevideo y tan rico en información, puede ser de mucha utilidad. Sí. Conociendo los niveles de necesidades básicas insatisfechas que tenga cada departamento, por ejemplo, se puede llegar a ver si hay correlaciones entre las tasas de mortalidad, los niveles de contagio según lo que son los indicadores del NBI, las necesidades básicas insatisfechas. Eso permite relevar un montón de datos que pueden permitir conductas sobre la marcha y eventualmente también a futuro. Sí, claro. Porque de repente los resultados son lo esperable, pero siempre surgen sorpresas de estos análisis. Sí. Te comento algo más. Por ejemplo, nosotros usamos como forma de lo que se llama ajuste en métodos de análisis estadístico específico para los estudios de nutrición y cáncer. Bueno, usamos variables que hay que explorar. El nivel educativo lo tenemos registrado, desde 0 años, gente que es analfabeta, hasta gente que tiene 20 años porque ha ido ha hecho estudios terciarios y los ha completado. Bueno, también es importante conocer cómo es el impacto de esta enfermedad según el nivel educativo de las personas. Claro. Porque siempre hay donde ir a atacar para mejorar. Sí. Yo lo he planteado y lo vivo haciendo con el tema de nutrición vinculado a cáncer y a veces poniendo de relieve algunos detalles. Eso es más descriptivo que analítico, pero no importa, es de mucha utilidad. Sí. No siempre en materia de investigación en medicina se descubre la pólvora. No, por supuesto. Que quede claro. Por supuesto. Y creo que en varias ciencias, en las ciencias sociales, esto que tú decís el otro día lo explicaba muy bien la socióloga Soledad Recova, hablando con ella respecto a todos estos temas de incidencia en enfermedades, incidencia educativa, en esa región del Uruguay, una región entre rural y urbana, que tiene que ver con las plantas de celulosa, por ejemplo, donde ahí hay efluentes contaminantes. Bueno, todo eso no está debidamente registrado, llevado por estadísticas, según estos indicadores que tú decías, estos índices internacionales que además van a ayudar mucho porque, como bien decís, Álvaro, es descriptiva de la realidad. Acá estamos hablando de datos duros de la realidad, de datos duros que va a permitir, por ejemplo, asumir determinadas orientaciones en las políticas públicas a desarrollar, política sanitaria, política educativa también vinculada, por ejemplo, en este caso a la nutrición, contemplar población que carece de los estudios suficientes, por nivel educativo y que trae aparejados problemas evidentes en cuanto a conocimiento, concientización de lo que es una buena nutrición, valores nutricionales, hábitos también y costumbres, ¿no? ¿Cuánto tema hay acá? Hay muchos cortes para ir haciendo estadísticos, no cabe duda. Y es una dinámica que por más que todos deseemos que esto termine pronto, el futuro lo ignoramos. Claro. Esto es incierto en todo sentido. Entonces, ya hay lapsos transcurridos que permiten valoraciones, pero las valoraciones se pueden hacer cuando se han ingresado los datos al principio. Y bueno, si no se ha hecho, nunca es tarde para empezar y lograr algo. Sí. Como yo desconozco qué se hace o qué no se hace, porque sinceramente a través de conferencias de prensa o algunos reportes no me llega, entonces no puedo opinar sobre lo que no conozco. Pero vos sabés que esos datos yo estimo, Álvaro, que pueden ser todos muy, muy recuperables porque hay un banco de datos que ya de protocolo, por ejemplo, fallecimientos, causa de fallecimientos, partidas de defunciones, ahí se puede hacer un relevamiento de datos de las personas que han fallecido por causa directa del COVID o comorbilidades que fueron agravadas por COVID, otro dato, por edades. Incluso yo veo el informe del SINAE todos los días, hay un desglose estadístico, hay que tomarse el trabajo de ingresar y ver todo, un desglose estadístico, no sé si contempla todo esto que estamos hablando, pero creo que hay una base de datos desde el inicio, como tú decís, que se puede empezar a sistematizar para hacer un estudio estadístico. Creo que va a ser necesario. Yo coincido contigo, porque algunos datos tienen que figurar obligatoriamente en documentos de ese tipo. Lo que pasa es que otras cosas no se consideran a lo largo de muchos años que uno ha vivido y trabaja en el ambiente médico. Hay datos, tengo que decirlo, la investigación en el Uruguay
además de las contras que pueda tener por distintas razones, está el hecho de que para muchos la información es de valor administrativo y no investigativo. Claro. Porque no se le percibe mirando hacia adelante, sino que más bien con la idea de que sea de valor asistencial. Entonces, yo puedo dudar perfectamente de que haya ciertos elementos que se hayan preguntado y que estén registrados en una base de datos. Claro. Tengo la duda, si los datos existen, basta que me lo comuniquen y me digan, mire, doctor Ronco, estos datos existen. Sí. Pero yo puedo poner en duda porque conozco el medio y digo, bueno, hay cosas que cuando van surgiendo, las inquietudes a uno como investigador también le van surgiendo. Claro. Y entonces, ¿a dónde apunta uno? Y bueno, ya es como una suerte de orientación, ya un sello que indica, bueno, yo podría colaborar teniendo esto para explorarlo, a ver dónde ayudar para que no pase tanto, para que no ocurra tanto, eventualmente para cortar algo. Si uno detectara, hemos comentado, y aquí, por ejemplo, la gente en situación de calle, no sabemos que genere una casuística de contaminados y fallecidos. Si lo hiciera, nos habríamos enterado ya hace rato. Eso amerita darle entrada a otra información que no es solo la del estatus nutricional, sino a elementos que habrá que explorar, que pueden jugar con la valoración del estrés y otros aspectos más. Por ejemplo, pero que sin duda tiene una inmunidad sin duda muy bien entrenada por la exposición constante, que no significa estar en aislamiento, porque conviven igual y además muchos conviven unas horas con otros en algunos lugares. Pero a lo que voy hay aspectos que si no los registramos, pasan de largo. Si pasan de largo, estamos desconociendo una fracción de la realidad en la que estamos viviendo y que además es dinámica. Sin duda, entonces, Álvaro, sin duda. Si se quiere tomar como un defecto o como una exageración, bueno, eso es libre cualquiera de interpretarlo. Yo lo veo así y me gustaría poder tener información para poder comentarla también. Bueno, lo que tú estás planteando es la perspectiva de una mente científica de un investigador, y me parece correcto. Y voy a esto. El Uruguay, lamentablemente, al menos todavía, no es un país orientado a la investigación científica. Es decir, eso que tú decís, esa metodología del ingreso de los datos de realidad para un banco de datos para elaborar estadísticas cada vez más segmentadas, más especificadas, para contemplar todas las posibilidades que pueda concebir la comunidad científica del Uruguay en todos los aspectos. Y bueno, creo yo que ahora se ha puesto un poco en el tapete con este tema de la pandemia, pero Uruguay no se caracteriza por ser un país que esté orientado al desarrollo económico, educativo, sobre un modelo de país de investigación científica. No es Alemania. Pues para dar un caso completo, no somos Inglaterra. 100%. Claro. Comparto al 100% lo que tú estás diciendo, claro. Absolutamente. Y podríamos, si hubiera ocurrido una verdadera buena orientación política como se prometió 15 años atrás, yo me encargo de decir esto porque parece que, ¿cómo fustiga? Y sí, porque no hay que dejar pasar todos estos datos de la realidad, que estamos hablando con el doctor, y que durante 15 años lo que vimos fue una incrementada burocracia, que no transparentó información, una administración desordenada del Estado, con pésimos asignaciones de recursos a la investigación científica, que ahora hay voces que se alzan reclamándole a este nuevo gobierno que dé una mejor asignación a la investigación científica. Seguro que asiste razón a la colectividad científica que lo pide, no cabe duda, pero el tema es que hay que ver todo el proceso histórico. ¿Y por qué no se lo hizo antes? ¿Por qué el Uruguay no estaba orientado? Desde consecutivos gobiernos que venían a modernizar el país, a hacerlo más justo, más productivo, de gente más educada, bueno, fue todo lo contrario, ¿no? Con altos niveles de deserción en la educación primaria, secundaria, con un fracaso rotundo del sistema educativo, con una incrementada burocracia que no se entiende para qué, porque relación empleo público y valor del Producto Bruto no se dio. Inclusive tuvimos 4 años de receso económico, de no solo de estancamiento, sino ya de decrecimiento, con un endeudamiento fiscal impresionante, ¿no? Con un déficit del 5,1 que heredó este gobierno, por ejemplo, un disparate. Estamos hablando casi de 4.000 millones de dólares.
Entonces, indicadores de un país orientado prolijamente hacia la investigación científica y su desarrollo de comunidad científica para que el país avance en todo sentido, en lo tecnológico, lo productivo, lo económico, industrial, la infraestructura, no. Vamos a ser claros, ¿no, Álvaro? Y eso que tú decís es así, sí, evidentemente. Sí. Yo comparto, porque la verdad sea dicha, bueno, hay una valoración subjetiva que tengo, que en su momento y a lo largo de años asistí a vivir una desilusión en lo que creí que iba a ser el surgimiento incipiente de una meritocracia en el Uruguay que nunca vino. Sí, sí. Claro. El acceso a mejores posibilidades basado en méritos. Bueno, yo ya dejé de creer en los Reyes Magos, pero me faltaba esa ficha. Claro. Evidentemente que no lo hizo la condición de un presidente en dos ocasiones, digamos, más allá de la investidura, del hecho de la formación técnica, eso tampoco lo modificó, y evidentemente que hay toda una inercia muy difícil, inercia que tiende, como tal en este caso, la dificultad a plantearla en términos de salir del reposo para comenzar la actividad. Sí. Entonces, junto con eso, todo lo de investigación que tú decías es una dura realidad, porque se necesitarían muchos recursos para poner en marcha algo de volumen, sí, pero claro, por lo menos que hubiera atisbos, sí, sí, porque hay cosas que en investigación la gente puede pensar que, bueno, a ver, que habla, ¿qué tanto dice? Porque tenemos científicos de valía. Bueno, yo no trabajo con aparatos de alta sofisticación, ¿tá? Tengo un conocimiento y requiero solamente algunos programas y un equipo de personas que pudieran ser entrenadas o capacitadas para hacer encuestas de la forma que yo les puedo diseñar, y el resto se maneja bien. Lo que pasa que ni siquiera para el recurso humano, hasta semicalificado, se plantea apoyo como debe ser. Porque en materia de lo que es epidemiología, nosotros podemos manejarnos con un nivel muy básico de información, no con la sofisticación de congelación de tejidos y sangre humana y claro, demás, claro, que implica a nivel europeo o norteamericano. No, sí, no. Sí. Yo estoy hablando de encuestas que permitan conocer ciertas realidades, y la encuesta nutricional que venimos manejando tiene más de 20 años hechas. Entonces, el recurso humano es lo más importante. Sin duda, Álvaro. Muchísimas gracias por esta nota. Da para mucho, da para seguir. Yo me sigo enganchando y la seguimos, porque yo me quedo pensando en cosas que hasta son muy básicas y que no se hicieron. Entonces, menos esperar esto que tú decís. La seguimos la próxima, Álvaro. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Me despido hasta dentro de 7 días. Abrazo para todos. Gracias, chau, chau. Gracias, Álvaro Ronco, doctor, epidemiólogo, nutricional. Trabaja hace 17 años en el Pérez Rosell, nos dice, investigador, por supuesto, con trabajos de ensayo, estudios de campo, mucha investigación. Ejerció la docencia en su momento también, y ahora nos aporta todos estos elementos de juicio para ver en dónde estamos, en qué país estamos hoy y cómo nos agarra esta pandemia, que ese es el concepto fundamental. ¿Cómo nos agarra? ¿En qué situación agarra el país la pandemia? Vamos a una pausa y seguimos. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabíamos